El tema de hoy, la otra cara de la inclusión escolar. Yo creo que la mejor introducción, un testimonio. En el cole tenemos un caso disruptivo de inclusión. A pesar de contar con la asesoría de la psicóloga, que es increíble, ya no sabemos qué hacer. El grupo de niños se está desgastando. Los profes salimos agotados, frustrados. Es un niño que pega gritos por cualquier cosa. Expresa sus emociones con gritos fortísimos. Hemos intentado las 1001 estrategias para ayudarlo a autorregularse y nada. El desgaste es terrible y siento que sus padres nos han dejado toda la responsabilidad al colegio. No asiste, el grupo trabaja muy bien. ¿Ve? Entonces queremos hacer una aclaratoria que el hecho de que estamos tratando el tema de la otra cara de la inclusión escolar es que sí, amamos la inclusión escolar, es un derecho, pero pues hay que verlo desde el punto de vista de los docentes del aula. ¿Qué pasa? Esto que estás planteando es el día a día de muchos docentes. Si bien no es la realidad general y lo que tú acabas de aclarar es cierto, no estamos en contra de la inclusión, todo lo contrario, pero sí tenemos que analizar que hay situaciones dentro de este proceso. La inclusión es un proceso y como todo proceso tiene diferentes elementos. Hay que evaluar los diferentes elementos que están funcionando bien, chévere, y los que no están funcionando. La idea de esto no es criticar a nadie, como lo decía la vez pasada, sino analizar y ver cómo podemos mejorar ese sistema, ese proceso. Porque hay cosas que, bueno, mira esta situación planteada por esta docente en un salón de clase, que no es única. Esto se está presentando muchísimo, ¿ok? Y sí, son niños que tienen diagnósticos, son niños que tienen neuropediatra, tienen su psicólogo, tienen sus terapeutas, pero a veces falta el apoyo principal. Como yo le digo a veces a los papás, esto es una mesa con muchas patas. Y todas las patas tienen que estar en su puesto, en su postura y actuar en consecuencia. No es que porque yo estoy pagando un colegio caro y esa maestra tiene que obligatoriamente cumplir la ley y además estar preparada, y el colegio me lo aceptó, y ellos sabían, y yo fui sincero o no, porque a veces pasa que el diagnóstico se da durante el año escolar. Entonces a veces vemos que no conseguimos el apoyo directo de los padres, ¿okay? Porque no es solamente llevarlo al especialista, no es solamente llevarlo a psicología, que tenga su terapeuta, comprar los medicamentos si es que está medicado. Es también que te aboques, porque a veces pedimos, por ejemplo, un tutor, porque la maestra no puede estar puntualmente trabajando con un niño dentro de un salón que hay 25 o 12, ponte tú. ¿Ok? Claro. Entonces, cuando pedimos el apoyo del tutor, que sabemos que es un apoyo que es costoso, pero es necesario para que el niño funcione, entonces a veces no se consigue ese apoyo. O ciertos recursos que a veces se necesitan. Hay la exigencia de parte de algunos representantes hacia la docente de que ella tiene que estar formada. Pero si recordamos, y como parte del resumen, la vez pasada hablamos de que una de las debilidades de este proceso es que la universidad no nos forma para esto. Ni los que estamos graduados de hace tiempo, ni los nuevos. Porque yo que estoy más o menos siguiendo la evolución de los pensos y el currículum que pueden tener las universidades, porque me gusta ver cómo va ese proceso, veo que no hay una materia exclusiva para esto. O sea, una materia que se llama inclusión, educación especial para maestras de preescolar, trastornos o alteraciones propias de la niñez. No hay, no existe. ¿Qué existe? Y algunas universidades, no todas, como para llenar este vacío, hay cursos de extensión en diferentes departamentos de extensión o posgrado que, bueno, te dan algunos cursos, pero cuando el docente lo va a pagar no puede. Entonces, ¿cómo hacemos? Correcto. ¿Okay? También hay una realidad educativa. Muchos colegios quieren llevar especialistas, pero eso tiene un costo. Entonces hay comunidades educativas que tampoco pueden pagar a un especialista para que vaya 3, 4 días a dar ese taller. Entonces hay muchas realidades. ¿Ves? ¿Qué hacer con un niño o con esta situación? Yo siempre digo tenemos que trabajar en equipo. Y si todos los actores que están asociados a ese niño no se alinean, tenemos que ir a instancias superiores. Porque hay instancias superiores que
nos pueden ayudar a canalizar el proceso, porque está bien. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, ir al Consejo de Protección al Menor, pudiera ser una, ir a los distritos escolares, buscar otros apoyos que tiene naturalmente el docente. Y si por ahí no conseguimos, pues entonces sí tenemos que ver qué hacemos con los especialistas. ¿Ok? Por ejemplo, en este momento yo voy a iniciar una intervención, en vez de hacerla en consultorio, voy a ir directamente al colegio, 2 veces a la semana, y me incluyo como un tutor. Y estoy desde tal hora hasta tal hora. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Ese tipo de apoyo también podemos pedirlo. Bueno, que la psicólogo se traslade, que el terapeuta se traslade. Recordemos que yo no soy psicólogo, yo estoy en el área conductual, pero también hay otros especialistas del área conductual que pueden ir e insertarse en el salón para orientar a las maestras. Ser una guía, ser un modelo de cómo puedes tú implementar herramientas. Claro, requiere de la inversión del colegio o de la escuela. Y del Sobre docente. todo de la escuela, wow. Sí, y del docente en el sentido de inversión emocional y cognitiva, ¿ok? Porque tienes también que, bueno, ser curioso. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Y si hace esto, ¿cómo lo hago? Preguntar, ¿sí? Y la otra inversión es de los padres, porque esa inversión de que el especialista vaya 2 veces a la semana, todo eso es de los padres. Hay padres que te lo pueden cubrir y te lo aprueban, pero hay otros padres que no pueden y esa es otra realidad. Entonces también vemos que en este sistema o este proceso de inclusión hay padres que no pueden costear los diferentes especialistas, es más, ni siquiera pueden tener el equipo interdisciplinario que requieren estos niños. Esa es otra debilidad. Y el Estado no brinda a esos especialistas. Son pagos, son todos privados. Estoy segura que es la mayoría. Estoy segura que es la mayoría, porque eso, francamente, es bien, pero bien costoso. Muy costoso, porque imagínate. Porque es la sumatoria, y son Claro. varias veces al día, a la semana, al mes. Wow. Hay casos que requieren 3 y 4 días. ¿Qué puede hacer una maestra en su salón que tiene ese niño gritando? Que de alguna manera está interrumpiendo la clase, la gestión escolar, la dinámica de trabajo. ¿Qué puede hacer concretamente? Toda la institución tiene que tener un plan de contingencia para estos casos, porque la maestra sola no puede, ¿ok? Así tenga auxiliar. Bueno, es maestra preescolar y como tiene auxiliar, entonces ellas 2 que vean, ¿no? Aquí tiene que incorporarse coordinador, si hay subdirector y a veces el director. Y si hay departamentos de psicología, pues también. Y todos tienen que estar alineados en el sentido de entender que hay un niño de inclusión que tiene estas características y que sí va a tener sus conductas muy perturbadoras dentro de clase. Y ahí es cuando entonces la docente necesita el apoyo para poder hacer o aplicar ciertas herramientas. Hay muchas técnicas de intervención conductual que se pueden aplicar, pero la docente sola no puede. Necesita o tener personas en el salón cuando ella salga, o este equipo con este plan de contingencia atender el caso, ¿ok? ¿Cómo vamos calibrando el equipo de trabajo? Primero, básico, que todo el equipo técnico, y el equipo técnico llamamos al psicólogo si lo hay instituciones que no la tienen, pero puede haber un coordinador. Hay coordinadores que se dan la tarea de leer todos los informes que llegan de estos chicos que son de inclusión. Hay otros que no lo hacen. O sea, en estas realidades hay de todo, como un cóctel. Entonces, coordinador, psicólogo si está, docente auxiliar si existe y si es en preescolar. De repente incluso tomar en cuenta que a veces vamos a necesitar un hombre porque la mujer no tiene la fuerza, por ejemplo, si es una situación de riesgo y hay que realizar contención o ciertas técnicas para evitar que el niño se haga daño o haga daño, entonces hay que entrenar una persona para eso y además tener es como una especie de contrato o autorización firmada para esa técnica específica, ¿ok? Pero una vez que el equipo técnico se conforma, lo primero es conformar el equipo técnico para mi plan de contingencia. Que además sepan y hayan leído todo el expediente y de todos los informes de los especialistas, médicos y todo el equipo. Una vez empapados de la situación del niño, bueno, hacer la ruta que tú dices, una ruta de acción. La maestra generó la alarma porque el niño se puso disruptivo y hay situación de riesgo porque hay muchos niños
Imagínate que ese niño sea de sexto grado y sea más alto que la maestra, que los hay, ¿sí? Entonces, Sí. hay situación de riesgo. Puede ser riesgoso para el grupo de niños y para la docente. Entonces, la docente activa la alarma, no sé, una llamada, un WhatsApp, un grito, incluso salí del salón y activé mi grito. Algo para que el equipo técnico actúe y haga la ruta. Entonces, si es sacar al niño, definir con el psicólogo qué técnicas se van a usar específicas para ese niño, porque recordemos que estas técnicas se tienen que adaptar a cada caso. Esto no es una técnica de librito que yo se la aplico a todo el mundo igual. Ah, mira, este niño tiene estas características y esta técnica la adaptamos de esta manera. Y cada vez que pase esto, todos vamos a actuar en este sentido, para poder abordar el caso y también preservar la seguridad de ese niño y de mi grupo. Más o menos, ¿cuáles serían los problemas que pudieran estar sucediendo? Uno es, por ejemplo, el tema de los gritos, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra cosa pudieran estar pasando? Y luego, entonces, más o menos, ¿cuál es el ABC para, o sea, qué es lo que necesita, mejor dicho, ese niño para volver otra vez a la normalidad? Regularse, porque aquí hay un tema también que bueno, tenemos, claro, que es la clave. Esa era la palabra que quería que tú dijeras. Sí, ayudar al niño a autorregularse. Tenemos que entender que al principio no va a ser autorregulación, va a ser una regulación mediada por ese adulto que está empapado del caso, que trabajó directamente con el psicólogo, el especialista que lo esté atendiendo y que definieron unas estrategias para que ese niño tenga ese apoyo. Y eso forma parte de, digamos, del entrenamiento. Va a llegar un momento en que esa autorregulación va a venir, pero al principio tenemos que entender que hay que llevarlo ahí. Y el adulto, es el que está encargado de ejecutar ese proceso. ¿Ok? Entonces, el caso, vamos a ponernos en el peor caso, que sea un niño que no solo grita, sino que también pega y lanza cosas. Eso es así como que lo peor, el sismo grandísimo que te puede pasar en un salón. Lo primero que hay que hacer es sacar a ese niño de esa situación ambiental, ¿ok? De esa situación ambiente que desencadenó la conducta. Ya después evaluaremos, porque eso es otra cosa. Después de que pasa el sismo, tenemos que evaluar qué detonó la conducta, qué pasó antes, durante y después de la conducta. Y hay 3 elementos claves en la intervención conductual. Tiempo, duración y frecuencia de la conducta son necesarias para que ese especialista pueda orientar bien a ese equipo técnico. Y evaluar, la conducta mejoró, la conducta empeoró, la conducta está por lo menos estable. Entonces, con esos 3 elementos y analizando qué pasó antes, durante y después de la conducta, y el antes me incluye qué detonó la conducta, yo puedo hacer ese análisis. Pero en el momento, yo lo que más recomiendo es, bueno, aplico un tiempo fuera. Y ojo, aquí la gente a veces sataniza las técnicas de conducta porque no las conoce. Esto es un tema de desconocer. Fíjate, el tiempo fuera no dice en ningún lado que tú tienes que sacar al niño, sentarlo, dejarlo solo, excluirlo, por ninguna parte. La técnica dice que yo saco al individuo de la situación estímulo que desencadena la conducta a un lugar con menos estímulo, ¿sí? Y ahí puedo aplicar otra técnica para llevar a ese individuo a que se autorregule. Incluso, 0 estímulos, aplico control de estímulos, lo saco a un lugar menos estimulante, yo me mantengo en silencio, hago el acompañamiento, si el chico requiere, cónchale, que esto no sé cuántas veces puede pasar, pero si es un niño totalmente explosivo, que también araña, pega, grita, muerde a todo el que se le acerque, ya ese es un caso que requiere pues otro tipo de tratamiento. Pero vamos a suponer que es un niño que tú puedes sacar, ¿ok? Que lo puedes invitar porque nada es a la fuerza. Incluso, claro, si se pone muy difícil, no lo pensemos mucho, sacamos el grupo. Chicos, salgan con la coordinadora al patio. Y yo me quedo aquí con la otra persona que me está brindando apoyo, porque a lo mejor es más fuerte que yo, controlando la situación. Porque es una situación anecdótica, o sea, esto no pasa siempre, pero cuando pasa tengo que saber qué hacer. Entonces, si hay riesgo para el propio niño, si hay riesgo para el grupo, para la docente, bueno, la persona, digamos que siempre es el señor o el portero o la persona de administración, alguien que sea más fuerte y que esté entrenado y además autorizado por los padres, esto tiene que estar firmado, sellado, bien definido para evitar problemas. Entonces, bueno,
bueno, yo saco el grupo, pues si es que no puedo sacar al niño, para disminuir los estímulos. Es importante en Oye, conducta controlar los estímulos. pero lo que tú me cuentas, o sea, yo me lo imagino en un salón de 35 chamos y en un salón, o sea, esos lugares donde tú dices, vamos a llevarlo donde haya cero estímulos, supongo que debe ser en el patio porque quizás no hay muchos lugares donde más los pueda llevar. Pero El baño. oye, en un salón grande, ya, pero en un salón grande es como que es complejo, ¿no? Es complejo, por eso es que ese plan de contingencia tiene que estar definido. Fíjate, eso que tú dijiste es clave. En el plan de contingencia yo tengo que definir ese espacio con la menor cantidad de estímulos posible. Sería ideal tener, y eso lo digo yo en mis talleres, sería ideal que todo colegio tuviese una sala, casi que con una mesita y una sillita. Y ahí nos vamos a regular, porque ahí no hay más nada, y no hay situación de riesgo posible en ese espacio. Pero eso es mentira. Eso no ocurre. Entonces, en mi institución yo tengo que ubicar cuál es el espacio más seguro para el niño y para mí, y el espacio con menos estímulos. Y ahí me ubico. Y entre el control de estímulos está que no llegue la señora de la cantina, algún amiguito, que no llegue otro papá que esté por ahí. Es decir, controlo estímulos. Nadie puede estar ahí. Es como cuando a muchos papás les ha tocado hacer una contención a un niño en un centro comercial. Ah, bueno, ese papá lo rodea todo el mundo, porque está maltratando al niño, porque no entienden lo que está haciendo, porque el papá está cumpliendo unos pasos que dio un especialista para que el niño esté seguro, porque prefiero hacer la contención a que en una detonación se me lance por un balcón. Entonces, en conducta hay un montón de situaciones que tenemos que canalizar y analizar bien, y el especialista en conducta es el que te va a guiar. Entonces, tenemos especialistas con que apoyarnos. Ese niño cuenta con equipo interdisciplinario, hay un neuropediatra, todo ese equipo puede ayudar a formular este plan de contingencia. ¿Que es complicado? Sí. No es fácil así como se dice, porque son muchas personas. Entonces, ahí también hay que discriminar quiénes pueden apoyar en ese plan de contingencia. Va a pasar que a veces no van a poder sacar al niño del salón y van a tener que sacar al grupo, porque hay riesgo. Claro, pero es que fíjate que las clases además tienen su ritmo y tienen su momentum. Y cuando se ven interrumpidas, wow, es que no es fácil porque afecta a lo demás. Todo, te va a afectar el ritmo todo. propio de la clase. O sea, es que todo tiene su ciclo y su porqué. Y lo que yo había comentado en el live anterior, de que hay colegios que definitivamente, pues, sobre todo los que son, oye, que tienen una gran matrícula, que son bastantes, que creo que se les haría incluso más difícil, ¿no? Muy complicado, sí. Y que no todos los colegios son para todos los niños y a veces no podemos tener, aunque nos empeñemos, a un niño en el colegio que yo quiero. En el colegio que el niño necesite. Claro. Fíjate, claro que sí, y eso está pasando mucho. Ojo, el ejemplo que acabamos de poner es lo peor que puede pasar, pero hay que evitar llegar ahí. Y evitar llegar ahí pasa por alertar a los papás si es que ese niño no tiene diagnóstico y a lo mejor es nuevo en el colegio y lo están conociendo y pasa una situación como esta, alertar a los papás, activar todo lo que es el protocolo y que ese niño tenga su apoyo y equipo técnico, porque esta es una situación que no debería estarse repitiendo. Ahí hay picos, ¿ok? Dentro de la conducta hay unos picos fuertes que te alertan, pero tú no puedes permitir llegar allá. Y en eso también el docente tiene que entrenarse, en anticipar situaciones que detonan o desencadenan conductas. Saber leer al niño. Que si es un niño disruptivo, si es un niño ya de inclusión, y tú lo empiezas a conocer, de hecho, tu especialista te puede decir, mira, si tú le dices que no, puede ser un desencadenante. Entonces, evita decirle que no. Busca la forma de comunicarte con él para no llegar a situaciones como esa, ¿no? Pero retomando lo que estabas diciendo, hay papás, afortunadamente no son todos, pero hay muchos papás que se empeñan en que el niño tiene que estudiar en tal colegio, porque ahí estudiaron todos los hermanos, y ahí estudié yo, y se graduaron mis primos, y ahí toda la familia ha estudiado ahí.
y él tiene que estudiar ahí, pero es que ese no es el colegio para el niño, porque no le va a hacer bien. Y más si el colegio te ha dicho a ti reiteradas veces que ya no pueden. Las maestras dicen que a veces son ellas las que tienen que hacer el diagnóstico, o digamos, o sea, sé que los No, docentes no hacen diagnóstico, sino más bien dar digamos, la las alerta, señales, y, levantar las y alertas. y la torta está cuando los padres no lo, no lo asumen, no lo aceptan. No lo aceptan, hay mucha negación, hay duelo también. Recibir estos diagnósticos generan un proceso de duelo para ambos padres, incluso para la familia. Y eso también hay que respetarlo y entenderlo. Y también Claro. hay que entender que van a haber casos que se está presentando mucho. Están llegando casos que cuando tú los evalúas pasan por diferentes especialidades de evaluación, sobre todo su pediatra y su psicólogo, y son especialistas que te dicen, mira, tiene 3 criterios de TEA, pero no los tiene todos. Tiene 5 de déficit de atención, pero no los tiene todos. Tiene 1 de tal cosa, pero no los tiene todos. Ajá, ¿y el diagnóstico, doctor? No hay. No te los van a dar. No hay un diagnóstico para el cóctel de tres criterios de aquí, 2 de aquí, 1 de aquí. No hay. Entonces, ¿con qué trabajo? Trabajo con las conductas, con lo que yo veo, con las manifestaciones de ese niño. Y hay Sí. docentes que se empeñan, y el diagnóstico, y el diagnóstico, y el diagnóstico. No hay. Cuando te llega un informe, impresiona hacia. Ah, bueno, puede ser, pero no te está. Entonces con eso también hay que tener cuidado, porque están llegando muchos, yo para que los papás me entiendan, a veces les digo, miren, son nenes cóctel, no vamos a tener un diagnóstico, tiene un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. ¿Con qué trabajo? Con las conductas, para poderlo entender y ayudar. ¿Cómo así? Cuéntame. Bueno, Dame un a ejemplo. ver, hay nenes, de hecho yo ahorita tengo como 2 o 3, que no tienen diagnóstico y el informe es como abierto, ¿ok? No te da un diagnóstico puntual. Entonces, Okay. cuando incluso yo llamo a los neuropediatras, doctor, doctora, tal cosa, mira, no, Dayana, no hay criterios concluyentes hacia un diagnóstico como tal. Entonces, yo les digo, bueno, ok, trabajamos con conducta, eso es, bueno, puede ser opositor y desafiante, puede tener rasgos de hiperactividad, se para, se sienta, se para, se sienta. Puede generar conflictos con pares y puede incluso tener periodos donde permanece sentado, pero está como en el aire, ¿sí? Puede darnos señales de diferentes trastornos conductuales, es explosivo intermitente, es oposicionista, es desafiante, hay otro tipo de trastornos de la conducta que va un poco más allá, dependiendo de la edad, y hay que evaluarlo. Hay alteraciones, por ejemplo, hay como patrones conductuales que tú empiezas a ver, bueno, el explosivo intermitente es ese, detona hoy, pasa 3 días bien, pero con otras manifestaciones, incluso pueden tener estereotipias, pero no hay diagnóstico. Entonces trabajo con lo que estoy viendo. Y es complejo. Y yo pienso, esto es muy particular, ¿ok? No es nada científico, pero que cuando los niños que nacieron en pandemia lleguen a básica, va a ser muy complejo. Porque ya los pediatras nos han dicho que estos nenes en pandemia, muchos han incluso manifestado retraso en el desarrollo, sin que eso signifique que tienen un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un nene que tenía que gatear y salir y correr y agarrar tierra e ir a un parque, estuvo encerrado en su casa con mamá y papá. El nene Eso no se, pero eso no se agarra rápido. O sea, yo creo que a esa edad, yo creo que es como los bebés prematuros. O sea, salen así todos chiquiticos, pero wow, cuando después se crecen como empiezan unos a gigantes. reponer, sí, ¿no Sí, crees? no, en Mira, muchos casos no. Nati Sanguino, Nati, tú tienes toda la razón y te lo juro que a mí me angustia muchísimo esto, A ver. porque pareciera que todo lo que estamos hablando es como en un Nube mundo donde negra. tenemos las posibilidades de
contar con un equipo multidisciplinario o al menos tener a alguien que nos dé un diagnóstico y nos dé algunas recomendaciones. Pero fíjate, esto es positivo cuando se trata de colegios privados, pero en las escuelas públicas pocas veces hay especialistas que brinden su apoyo a los padres. Ahí estamos totalmente desasistidos, muy vulnerables. Esa es la realidad.